Hola, ¿qué tal estudiantes? Buenos días. El día de hoy vamos a ver, como tal, la red de sensores que vamos a tener dentro de nuestro sistema de inyección electrónica de combustible. Pero antes de comenzar, definamos la palabra sensor. Un sensor es un dispositivo que convierte un fenómeno físico en un pulso o señal eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Dentro del motor de combustión interna tenemos muchos componentes en movimiento. Algunos de ellos van a estar cambiando hasta de temperatura o de velocidad. Un sensor tiene que estar monitoreando todo ese comportamiento de nuestro motor de combustión interna para su correcto funcionamiento. Vamos a ver entonces, ya con esto, ahorita lo vamos a seguir explicando, nuestro primer sensor. El primer sensor que vamos a ver el día de hoy es un ECT. Sensor ST. ¿Qué quiere decir esto? Engine, Coolant, Temperature. Traducido en otras palabras, un sensor de temperatura de anticongelante o del motor. Vamos a dibujar el símbolo o la simbología de nuestro sensor ST, que no sería nada más que una resistencia, pero no es cualquier resistencia. Si ustedes checan sus diagramas electrónicos o automotrices, de electricidad automotriz, perdón, nos daremos cuenta que esto es un potenciómetro, ¿ok? Pero en este caso no le vamos a llamar potenciómetro, le vamos a llamar termistor, ¿ok? Es un sensor del tipo termistor. ¿Cuáles son las características de un termistor? Que entre mayor temperatura, este tendrá menor resistencia y viceversa. Entre menor temperatura, este tendrá más resistencia. ¿Qué es lo que pasa con ese termistor? Que si por ejemplo yo modifico la temperatura en el sensor directamente, va a estar variando su resistencia, ¿ok? Las conexiones de este sensor van a ser las siguientes. Supongamos que tenemos aquí nuestro SM y va a estar conectado directo. Tenemos nuestra señal de referencia de 5 volts y tenemos la señal de enlace que va a variar en función a la temperatura, que van desde los 0 volts hasta los 4.9 volts. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que así es como va a estar trabajando nuestro sensor. Si por ejemplo nuestro motor está frío, va a marcar aproximadamente 4.9, 4.8 volts. Por un lado van a entrar los 5 volts, la resistencia modifica ese voltaje y lo convierte en un voltaje de salida distinto. Esto le va a avisar al SM que o el motor está frío o puede que el motor esté caliente. Todo dependiendo de las condiciones de operación. Si por ejemplo llegas en la mañana, hizo mucho frío, abres el switch y enciendes tu vehículo, en milésimas de segundo el sensor de temperatura registra un alto voltaje y por ende registra que el motor está frío. ¿Qué es lo que va a pasar si el motor está frío? La computadora va a tomar la decisión de mandar un poco más de combustible. Como sabemos,
El arranque en frío es donde se necesita más combustible, mayor demanda de combustible, ¿ok? Y también va a mandar una señal a la válvula jack y le va a ordenar que acelere ese motor a unas 1100 revoluciones por minuto, ¿ok? Conforme la resistencia vaya variando y vaya calentando el vehículo, va a estar mandando una señal distinta. Le va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya está calentando tu motor, baja al combustible o baja las revoluciones a unas 800, ¿no? Entonces, ese es el diagrama de nuestro sensor de temperatura de combustible, ¿ok? Tengo aquí nuestro sensor de temperatura, es un termistor, ya lo habíamos hablado, y quiere decir que es un sensor de coeficiente térmico negativo. Hace referencia esto a una cosa. Quiere decir, entonces, que va a modificar su valor, su resistencia, en función a la temperatura. Tengo conectado aquí mi multímetro. Vamos a hacer un experimento para que vean cómo funciona. Y lo voy a conectar a las dos terminales de nuestro sensor de temperatura. Ahí está. Ahí está conectado. Como podemos ver, marca acá 2.7 kiloohms de resistencia. ¿Ok? Y vamos a ver. Si la teoría es correcta, cuando yo sumerja este sensor en agua caliente, aquí tengo agua caliente, va a modificar su resistencia. Si tiene mayor temperatura, va a tener menor resistencia. Vamos a ver. Lo sumergimos y efectivamente está variando su resistencia en función a la temperatura en este caso del agua caliente. Eso quiere decir entonces, y lo vuelvo a comentar, que nuestra teoría es cierta. Entre menor temperatura tendrá mayor resistencia, y entre mayor temperatura menor resistencia. ¿Ok? Veamos, se quedó en 0.51 kiloohms. Lo sacamos y si se empieza a enfriar, va a empezar a variar una vez más la temperatura. ¿Ok? Vamos a hacer esto a un lado y eso también. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar a nuestro sensor, a nuestro termistor, sensor de temperatura? Regularmente le vamos a encontrar atornillado, tiene una pequeña cuerda, a la cabeza de nuestro motor, y esta pequeña punta va a estar en contacto directo con el anticongelante. ¿Ok? Las posibles fallas que nos pueda provocar este sensor, ese termistor, van a ser las siguientes. Como sabemos, va a ser el encargado de estar modificando la entrega, la dosificación de combustible. Entonces, tenemos su diagrama. Internamente tiene una resistencia. Si se llega a abrir esta resistencia por aquí o en algún punto, los 5 volts se van a quedar estancados aquí. ¿Ok? La resistencia ya no va a mandar una señal de regreso. Entonces, si se quedan estancados los 5 volts aquí, el escáner regularmente nos va a marcar sensor de temperatura alto voltaje. No quiere decir que tenga un voltaje de 12, de 24 volts, no. Quiere decir que se están acumulando los 5 volts en este punto, ¿ok? Si se llega a abrir ese sensor, puede que nos tarde en arrancar en las mañanas, puede que empiece a consumir mayor combustible, ¿ok? Otra falla muy común, obviamente, es que se encienda
el check engine va a tardar en encender en las mañanas, ¿ok? Va a tener también revoluciones muy altas. Ya sabemos que este va a modificar las revoluciones de nuestro motor, ¿ok? Va a modificar el ancho de pulso, el tiempo y las revoluciones por minuto de nuestro motor, ¿ok? Supongamos que nuestro motor está frío, llegamos en la mañana, abrimos ignición y nuestro sensor está en buen estado. Echamos a andar el vehículo y el sensor, en función de la temperatura, envía la señal a la computadora y la computadora va a tomar la decisión de incrementar el pulso de chispa y va a modificar las revoluciones. Por ejemplo, puede que esté a 1100 revoluciones. Como sabemos, el arranque en frío necesita mucho combustible y altas revoluciones para que no se apague nuestro motor. Conforme va subiendo la temperatura, va mandando la señal a nuestro sensor, al SM, y el SM va calculando, va tomando decisiones en milésimas de segundo. Dice, ok, ya está calentando, le voy a bajar tantito las revoluciones del motor a unas 800 y le voy a dosificar un poco más el combustible, ok. Si ustedes no tienen a lo mejor escáner, quieren saber el estado de su ST, lo que pueden hacer es desconectarlo y va a tardar en encender su vehículo. Si ustedes lo vuelven a conectar, va a encender muy bien, ok. O si tienen esa falla de que les arranca, tardan en arrancar en frío, llegan, desconectan el arnés y el vehículo va a arrancar inmediatamente, ok. Si tienen escáner, les puede marcar voltaje alto en el sensor de temperatura, o puede que les marque también menos 60 grados. Si se van al bloque de mediciones o a la línea de datos, puede que les marque menos 30, no recuerdo bien si son menos 30 o menos 60 grados. Quiere decir esto entonces que el sensor o está roto internamente, o que el arnés ya no hace bien contacto, o puede que el cable esté trozado, ¿ok? Este fue el sensor de temperatura de combustible. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.